personaje, para claro. marcar la diferencia. Exactamente. Para Como le cambiar dicen ahora, cambio de skin. Así. Cambio de skin el doctor. Lo Ya no tenemos, panelistas, sino entrevistados. lo tenemos Johnny. Ah, todavía no. O sea, Ahí volvió. Sí, está que se hace esperar el se hace doctor. esperar el doctor. Hola, hola, Bueno, hola, hola, probando. ¿cómo Aquí está? sí lo Hola, escuchamos. hola, Fuerte hola, y hola. claro. Sí, sí, se lo escucha. Sí, hola, Doctor, ¿qué ¿cómo tal? le va? ¿Cómo Se lo están? ve diferente de ¿Cómo ese es? lado de la pantalla. Así Por- es. pero inician con el bullying, porque eso es diferente, eso es igualito, igualito. Pero ¿por qué no vino a la cabina, doctor? Otro desayuno. No, lo que pasa es que ya habíamos coordinado y quedamos que la entrevista la íbamos a manejar de esta forma. Así que no digan de desayuno, Francia, porque ahí sales perdiendo, creo que O ampliamente sea, después de toda la semana anterior. sí, tiene Y de razón, Nino tiene razón. ni se diga, No, ¿no? Yo no me ya. acuerdo, siempre nos acordamos de Nino. Así que yo desayunos yo no debo, pero ustedes deben algunos desayunos. El jueves puede ser un buen día para que nos lleven un desayuno, ¿sí o Ok, no? ok, está ahí entonces prometido, doctor. Pero antes de empezar la entrevista, cuando es invitado es por Zoom, cuando es panelista es presencial. No, yo sí puedo ir. Sí, oiga, no me haga bullying. Igual voy a llevar el Ya lo desayuno. pactado, nosotros Igual, no nos pasaron ese igual yo llevo el datito. desayuno. Así es. Bueno, primera pregunta, doctor. ¿Es posible la castración química como sanción penal? A ver, el tema de la explicación va por dos aristas, ¿no? Primero la parte médica, la parte anatómica y en segundo lugar la parte legal. Algunas personas piensan cuando se habla de castración química que es extirpar un miembro, en este caso, hacia un hombre. Y la castración química no se trata de eso. La castración química se trata de suministrar ciertos medicamentos que lo que hacen es disminuir la testosterona de los varones. Así como los varones tienen la testosterona, porque es la hormona masculina que ayuda en varios sentidos. Ayuda en la libido sexual, ayuda en la generación o el fortalecimiento de los huesos, ayuda, por ejemplo, en la parte muscular que puedan tener. Entonces, esa es la hormona masculina. Entonces, si a un hombre le quitan la testosterona, entonces le quitan la posibilidad de poder producir todas estas enzimas que necesita para el normal desarrollo de su actividad. Y las mujeres obviamente tienen su hormona también, pues no, que es distinta. Lo que propone la castración química es suministrar medicamentos que reducen o anulan la capacidad del cuerpo humano de emitir una testosterona. Como el medicamento suprime la capacidad de generar una testosterona automáticamente como consecuencia de esto, lo que hace el cuerpo humano es que evita que pueda tener una libido sexual. Entonces, esto es lo que ocurre normalmente a través de este sistema o a través de esta propuesta. ¿Dónde se encuentra lo complicado? Y eso para poderlo aterrizar en el tema médico hacia nuestra constitución actualmente, que la Constitución establece que se tiene que proteger siempre la integridad física de cualquier persona, más aún aquellas personas que se encuentren inmersas siempre en algún tipo de proceso penal. Entonces, eso quiere decir que si la Constitución habla de que hay que respetar siempre la integridad física y el suministro, la extracción de fluidos debe de ser siempre consentida de parte de quien la va a practicar, entonces aquí encontramos un escollo importante referente a si esto va a ser posible implementarlo o no. ¿Qué es lo que ha hecho hoy por hoy el presidente de la República o la función ejecutiva? El día de ayer se acaba de enviar hacia la Corte Constitucional una propuesta de modificación, la propuesta de modificación que tiene que ver en este caso con la Constitución, para poder generar en el artículo 393 de la Constitución un nuevo inciso que determine precisamente la capacidad de generar esta castración química, en primer lugar, y en segundo lugar, armar un registro de todas las personas que han sido agresores de menores de edad en delitos contra la libertad sexual. O sea, la propuesta no solamente es la castración química, sino también armar este registro o esta posibilidad del registro que se pueda tener. Cuando esto llega a la Corte Constitucional, entonces la Corte tiene que tomar una vía. La Corte tiene que decirle al presidente, su propuesta es factible, la vamos a trabajar a través de una enmienda, la vamos a hacer a través de una reforma parcial, o sin embargo, le digo que no a las dos opciones anteriores y únicamente va a poder ser tratada a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que propone el texto de la reforma, insisto, es modificar el artículo 393 de la Constitución para poder implementar esta castración química. ¿Qué es lo que va a tener que resolver la Corte y dónde está lo complejo de esto?
que los derechos de las personas privadas de la libertad o los derechos normalmente de todos los ecuatorianos se consagran en la imposibilidad de que existan torturas, tratos degradantes o penas en este sentido. Y además de eso, que se puede tener un derecho a la protección a la integridad física. Aquí tendríamos que preguntarnos entonces si esta pena accesoria sobre estos delitos no va a representar un trato degradante y sobre todo si no va a entorpecer o no va a trastocar lo que se entiende como la integridad personal que puedan tener en este caso algún ciudadano. Entonces, es lo que va a tener que resolver la Corte. Doctor, La única forma, a través de la Corte Constitucional, es que la Corte se pueda pronunciar. doctor, usted ha dicho algo interesante, pena accesoria. ¿A qué se refiere con pena accesoria? Claro, la propuesta de reforma no es simplemente eliminar la pena privativa de libertad y reemplazarla por la castración química. O sea, eso no lo dice. Además de las penas privativas de libertad que se puedan tener, que hablando de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, debes de recordar que desde el 2018 son imprescriptibles, pero también pueden tener penas muy severas que pueden llegar incluso con ciertas situaciones de concursos reales de infracciones hasta los 40 años de prisión en algunos casos, pero se impone la pena que corresponda. Pero a más de la pena correspondiente se va a este registro de infractores y además del registro de infractores se va a imponer este proceso de castración química. Entonces, vuelvo a insistir, aquí lo complejo viene a ser entender si esta castración química es compatible o no con la Constitución por el tema de la integridad personal que pueden tener todas las personas. Es cierto que, por ejemplo, el tema de la castración química es reversible, ¿no? Esto es un tema interesante. Muchas personas piensan que ya no es un tema reversible. No, la castración química es un tema reversible. Es un tema reversible porque automáticamente en el momento que tú suprimes ya la medicación, entonces vuelves a generar o cultivar la testosterona. ¿Y dónde está, en cambio, el tema contrario o el tema que también no es menos cierto, hay que analizarlo? Al dejar de producir un hombre, en este caso la testosterona, hay otras partes de su cuerpo que se pueden comenzar a afectar. ¿Qué le puede afectar a una persona? Una posible osteoporosis, por ejemplo, porque dejas de cultivar correctamente tus huesos, entonces dejas de generar una masa muscular, entonces indirectamente te encuentras afectando, por así decirlo, la anatomía de las personas en este sentido. Esto obviamente como un criterio científico, ¿no? Ahora, de que hay que buscar mecanismos para poder evidentemente sancionar y evitar y proteger a los niños, eso es indiscutible. Lo que tendríamos que ver tal vez es si este mecanismo es eficiente o no. Vuelvo a repetirte porque no reemplazas la pena privativa de libertad, igual permaneces en prisión el tiempo que tengas que permanecer. Y debes de recordar que en delitos sexuales igualmente someterte a una revisión de una medida es muy complicado, especialmente cuando hay un auto de prisión preventiva en general sobre cada uno de estos temas. Y recuerda que las penas hoy por atentar contra niñas, niños y adolescentes subieron, me parece que fue en el año 2017, en uno de los últimos referendos que existieron. Son las 7:59 y estamos en vivo aquí con el doctor Miguel Costaín de MCB Consultores hablando de la castración química. Y de voces y opiniones. Y de voces y opiniones. Y de voces y opiniones. Bueno, en este rato estamos ahí con el papel de entrevistado. En ese sentido, yo estaba leyendo ya desde que salió esto a la luz un poco de lo que ya se ha venido haciendo en otros países. También hay algunos países que tienen esta medida como una pena, pero también estaba leyendo que hay un debate, en definitiva, si esto se puede considerar como una pena o en realidad es una medida de seguridad. No, las medidas de seguridad son distintas. Las medidas de seguridad se implementan para personas que no tienen capacidad de pena o que tienen algún conflicto mental de por medio, ¿no? Perdón. Entonces, saliendo ahorita de una afección gripal. Por eso casualmente no fui a los estudios de Anita y Fancy, ¿no? Porque imagínense, de pronto lo iba a perdonamos. Entonces por eso de pronto estoy por acá también. Pero el jueves sí voy, el jueves contagio a todo el mundo. Entonces, las medidas de seguridad, para que las personas nos puedan entender, son medidas que se aplican, no son penas, a personas que tienen un problema mental de por medio, que no tienen capacidad de entender o de querer, y por ello el Estado, por así decirlo, los protege con medidas de seguridad. Entonces, medidas de seguridad, ellos no cumplen estas medidas de seguridad
en las cárceles, sino en centros de tratamientos especializados a nivel psiquiátrico. Por eso es una medida de seguridad. El conflicto realmente con un abusador sexual de niñas, niños o adolescentes puede ser una persona que no genera mayor diferencia con una persona a la otra. Usted puede estar sentado al lado de una persona que tiene este problema, incluso puede tener un coeficiente intelectual muy alto, que a nivel criminológico es lo que se estudia, incluso sobre este tema, pero sin embargo tiene este tema y tiene la posibilidad también de ejecutar este tipo de delitos. Mira, hay otro tema interesante acá. El tema de la castración química también entra a debate en otros países del mundo, por ejemplo Rusia, Estados Unidos, que realmente lo logran implementar, porque muchas veces el nivel de testosterona no es un incidente con relación al control o al dominio que desea tener el agresor sexual frente a su víctima. En muchas ocasiones el agresor sexual le busca precisamente a sus víctimas porque trata de mantener el control permanente, y ese control o ese abuso es lo que genera en él el deseo de poder hacerlo. Entonces, porque no es una persona normal, es una persona que tiene casualmente esta patología, y precisamente para tratar de evitarlo es que buscas penas un poco más severas. Pero el tema del suministro del químico, que se me va en este momento de la memoria, si ustedes en estudios pueden ver cómo se llama, hay un químico específico que es una medicina que se suministra para poder bloquear la producción de la testosterona. Entonces, claro, tú puedes bloquearle a esta persona o a esta persona que tiene esta tendencia de hacer esto, pero sin embargo, lo que lo incita, lo que lo motiva a realizarlo, no es tanto la producción de testosterona, sino el controlar, el someter en este caso a su víctima y buscar casualmente estas patologías. A nivel científico y nivel médico, está científicamente comprobado que el suministro de este medicamento baja claramente y de forma drástica la producción de testosterona. Por eso es que pacientes con cáncer de próstata, por ejemplo, ya no extirpan, sino que provocan este tratamiento para tratar de manejar el tratamiento de la enfermedad. Ahora, eso, trasladarlo a una pena accesoria, es lo que debe de resolver hoy la Corte Constitucional. Doctor, le agradecemos la explicación, y usted ha mencionado que posiblemente esta medida podría ser incompatible con el principio de dignidad humana que refleja la Constitución, pero también a partir de la explicación me parece que es incompatible también con la proporcionalidad de la pena y también, ¿por qué no?, la rehabilitación social, que también la contempla la Constitución. ¿Qué opinión tiene usted? O sea, claro, yo creo que la propuesta debería generar tal vez un pequeño cambio. O sea, tal vez se podría fortalecer la propuesta, porque la solución no es modificar el artículo 393 de la Constitución. La propuesta sería en la solicitud de reforma parcial. Yo creo que el único camino que va a haber aquí es una reforma parcial. No creo que la Corte califique la posibilidad de una enmienda. Creo que va a ser un procedimiento mucho más reforzado a que se lo haga a través, en este caso, de la Asamblea Nacional, con 2 debates y un último referéndum con todos nosotros, que pronto lo podamos aprobar o no. Pero lo que debería estar en la propuesta, insisto, es ver cómo se puede generar un puente de enlace entre este procedimiento y los tratos no humanos, no degradantes que las personas pueden tener, como tú bien lo dices, el principio de dignidad humana sobre todo esto, pero son cosas que la Corte va a tener que resolver, y que la argumentación jurídica, en caso de que se dé paso, no va a ser tan sencillo. Tan sencillo porque desde hace muchos años en la civilización como tal, y al menos acá en países, no en Oriente Medio, sino en países occidentales, por así decirlo, los castigos no están en el cuerpo humano. Los castigos están directamente a través de los mecanismos civilizados que se pueden implementar. Ahora, Francia y Dianita, esto no es que el Ecuador se le ocurrió esto, hay varios países del mundo que lo implementan. En otros ¿Y se han cómo les ha ido discutido a mucho. ellos? ¿Cómo les ha ido a esos Tienes países? en Finlandia, tienes en Rusia, tienes en Moldavia, tienes en estos países. Chile lo discute hoy por hoy, pero no está implementado en Chile. De Sudamérica no tienes. En Brasil, en los Estados Unidos tienes algunos estados que lo tienen. Pero recuerda que en Doctor, Estados Unidos ¿y cómo tienes les un ha ido? sistema federal. No tendría una estadística, podríamos analizarlo el día jueves realmente. Podría ser un tema de análisis interesante para ver cómo podemos analizar el margen de error existente en estos países, y para ver cómo se lo podría, cómo les ha ido, ¿no?
Pero recuerden que igualmente acá Latinoamérica está suscrito a una convención de derechos humanos que obviamente el Ecuador también está suscrito. Entonces, ¿cómo lo puedes generar o puedes hacer esa compatibilidad? Es un tema interesante. Y ahí te hemos dado algunas posiciones, ¿no? Ahora, quien va a dirimir esto va a ser efectivamente la Corte Constitucional. La Corte es la que va a determinar qué es lo procedente, qué es lo no procedente sobre esta medida y si esto realmente va a ser necesario o no. O sea, la Corte puede decirle al proponente de la reforma, mire, yo creo que el camino no va a ser por este lado, pronto puede ser por otro lado, y puede tratar de ir modificando algunos puntos sobre estos temas. Doctor, y bueno, entendemos que el fundamento es más o menos modernizar las sanciones y evitar que estas situaciones sigan pasando. Pero ¿cómo esta medida podría ayudarnos a controlar la grave crisis carcelaria? Porque en mi opinión yo diría, bueno, ¿de qué sirve tener preso a una persona que ya no puede seguir cometiendo el mismo delito biológicamente? Claro, sí, ese es otro análisis interesante. O sea, tú tienes igualmente una población penitenciaria, obviamente que va en crecimiento, y por eso vuelvo a repetirte, esta es una pena accesoria. No es que la implementación de este sistema te logre generar una libertad de por medio, ¿no? Una pena adicional. Va a incidir realmente en el tema de la población penitenciaria, eso es indiscutible. Ahora, ya no hay que confundir tampoco las cosas, ¿no? Si una persona comete un delito en contra de un menor de edad, va a tener que tener una pena privativa de libertad y aquí sí, lejos de los sistemas de reinserción y rehabilitación social que la Constitución ecuatoriana también prevé, no hay que discutir la otra orilla de que la propia sociedad, nuestros hijos y todo el mundo también tiene un derecho a defenderse. Es decir, ahí viene la otra visión de la imposición de la pena, esa visión de la imposición de la pena en la cual la propia sociedad también se puede defender, que es lo que decía un antiguo profesor Muñoz Conde, pero también el Estado se tiene que concentrar en cuanto a la reinserción y la rehabilitación. La pregunta es, y esto lo hemos hablado en algunos espacios también, si estamos preparados o no como país, no como Ecuador, es que yo no le echo la culpa al Ecuador, como Latinoamérica, si los sistemas penitenciarios están diseñados para rehabilitar o reinsertar, o simplemente lo que hace es un caldo de cultivo para la producción del crimen. Eso ya es una discusión muy distinta de lo que podría pasar acá. Qué buen análisis que nos ha traído acá, doctor. Queremos agradecerle por haberse dado ese tiempo. Por acá ya nos llega un mensajito que dicen que está muy buena la explicación. Así que eso es lo importante, que nuestra audiencia pueda entender estos temas tan sensibles que pueden parecer tan complejos, pero de manos de expertos suele ser un poco más entendible. Así es, doctor, le queremos agradecer obviamente su tiempo por estar aquí esta mañana y el jueves continuamos con esta conversación que está súper interesante. Queda para largo. El jueves depende, pero dígame el desayuno. Johnny. Ya, el desayuno va el jueves, Johnny, va el jueves. Johnny, pon el meme, no ha puesto el meme de Julio, Johnny. El meme de Julio Johnny, lo pon pide. el meme de Julio. Pon el meme. Sin meme no hay paraíso, dicen por acá. Pon el meme de Julio. Y el jueves, Johnny ya dijo por interno Johnny que el jueves tiene que haber desayuno, si no no hay memes. Desayuno viene el jueves, desayuno. Ya desde hoy en la noche no va a comer nada Johnny. Gracias, doctor. Muchas gracias. Las dejo entonces.